tal, muchachos? Buenas tardes. El- Estoy grabando el video para los muchachos que no pudieron asistir a la clase de hoy, producto de la pandemia. Y para los que asistieron, que sea una clase, es que sea un video de retroalimentación acerca de lo que platicamos, de lo que dialogamos en la clase de la mañana. Tratamos de exponer los puntos, también vamos a hacerlo de manera sintética, de una, qué es la filosofía, los objetivos, cuáles van a ser las finalidades, por qué es una ciencia o una disciplina de lo humano, por qué la filosofía explica la vida. Entonces vamos a partir siguiendo lo que dijimos en clase. La filosofía es un no estar de acuerdo, y en un no estar de acuerdo, dijimos, serán los grupos los que no se encuentran de acuerdo, entonces elaboran un pensamiento. Si no estoy de acuerdo, entonces tengo algo que decir. Y lo recuperamos, ¿no? Las feministas no estaban de acuerdo, entonces tenían algo que decir y se oponen, lo hemos escuchado, a lo que llaman el patriarcado. Por el otro lado, los maestros tampoco estuvieron de acuerdo en un momento, siguen sin estar de acuerdo, y allí tenemos los lugares como el Oaxaca, Guerrero, y los sindicatos, ¿no? Hablamos del CENTE, de la coordinadora. Entonces, no estoy de acuerdo. Entonces, yo trato de decir algo. Los estudiantes, también dentro de las clases, a veces pueden no estar de acuerdo. Y ellos tienen que utilizar su pensamiento para elaborar o una crítica o tratar de explicar desde otras perspectivas, otros caminos, los temas que se van elaborando dentro de la clase. Y para esto voy a agregar a un pensador. En clase hablamos de varios, vamos ahorita a agregar a uno. Miren, acá hay un libro de un señor llamado Edgar Morin, se llama La mente bien ordenada. ¿Quién es Edgar Morin? Bueno, Edgar Morin es un francés, es un sociólogo, él es el director de la cátedra itinerante de la UNESCO, también es uno de los presidentes de la Asociación del Pensamiento Complejo. Y miren, en el texto hay un capítulo que se llama La filosofía de la vida. Voy a citarlo para que podamos entender por qué la filosofía va dirigida hacia bien vivir, hacia elaborar preguntas que se encaminen a respuestas. Y dice lo siguiente, Edgar Morin: la filosofía de la vida. El aprendizaje de la vida debe proporcionar a la vez la conciencia de que la vida verdadera, para retomar la expresión de Rimbaud, no estriba tanto en las necesidades utilitarias, de las que nadie puede escapar, como en el florecimiento de uno mismo y de la calidad poética de la existencia. Eso quiere decir, lo dijimos igual en la clase, los modernos son auténticos, porque ellos desarrollan su personalidad. Y si eres moderno, dentro de la autenticidad tienes un pensamiento propio y la capacidad de crítica. Todo esto se utiliza para poder vivir. El pensamiento se dirige hacia las manifestaciones del sujeto, del individuo, del ser, que expresa algo para la convivencia, para la vida, para el conocimiento, para la política, para la economía, para la educación. Nosotros mencionamos en clase el concepto de educación y lo manejamos en dos verbos, siguiendo las etimologías. Fue en latín, educare es criar, alimentar, instruir, y ese es un proceso interno. Yo voy a criar, es decir, dentro de la pedagogía es tratar de hacer asequible el conocimiento y dirigido hacia alguien, no nada abstracto, no, alguien. Pueden ser niños, adolescentes, pueden ser adultos. Alimentar. Existe algo, siguiendo una metáfora, llamado el alimento del espíritu, el conocimiento. ¿Quién busca conocer? El individuo. El conocimiento no es algo que está fuera, no, es parte de el individuo. Entonces él busca alimentar su espíritu por medio del pensamiento. Es un proceso interno, cada uno de nosotros lo hacemos. Y del otro lado, exducere.
que es extraer y sacar fuera, que es un proceso externo. Yo, sujeto o individuo, expreso algo por medio del diálogo, por medio de la pintura, por medio de las manifestaciones artísticas, por medio de los deportes, por medio tal vez de los valores, etcétera. Entonces, la educación inicia desde los procesos internos de nosotros enriquecernos, no solo el cuerpo con los nutrimentos por medio del alimento o de la belleza, el ser fuerte, sino también del conocimiento. Es una elaboración que se construye para uno, se identifica. Y la otra, que yo pueda relacionarme con los demás. Por eso la filosofía es uno estar de acuerdo, pero cuando participo, opino y digo lo que pienso, podemos ponernos de acuerdo. Entonces nace la convivencia y ya vienen las relaciones interpersonales y la organización social. Y en el caso con este Edgar Morin, dice, el florecimiento de uno mismo, el florecer como una plantita, tiene que ver con la cultura. La cultura es el que tú puedas ir trabajando en tu formación. Y lo dijimos en clase, lo socioformativo. El sujeto se va construyendo de forma progresiva, así como las plantitas que van creciendo, también nosotros, no solo de forma biológica, sino intelectual. Se tiene que manifestar. Entonces, el florecimiento de uno mismo y de la calidad poética de la existencia. Es decir, nosotros vivimos la realidad y a veces no es necesario que la podamos describir porque estamos construidos y nos vamos construyendo desde esa forma. Pero para que nosotros le demos un sentido a la vida, aquí dice poético, lo podríamos decir a través de la narrativa y lo hemos visto, lo hemos leído, en la literatura se expresa la voz de un pueblo o la voz de una nación o de una persona. En la música también, ahí está la música regional, es una manera de manifestar lo que somos como sociedades y como individuos. Entonces, dice Morín, la enseñanza de la filosofía puede revitalizarse gracias precisamente al aprendizaje de la vida. Entonces, no estamos tan lejanos. Si nosotros entendemos la filosofía, expresamos nuestra, eh, nuestro sentido de la vida. Vivo, y si vivo, no como la planta, o no en esa acción tan mecánica, nacer, crecer, reproducirse y morir. No, eso es mecánico. Por eso es poético, porque existen distintos mecanismos y formas de actuar y de pensar, muchas manifestaciones. La vida social tiene distintas formas de actuar y de interpretarse. Entonces la vida no es tan simple, la vida se vuelve cada vez más complicada y sobre todo si se vive bien, una vida que sea digna de ser contada para la posteridad. Entonces, Morín dice, el aprendizaje de la vida, vamos aprendiendo de forma cotidiana, aprendo que lo que me corresponde en la vida es algo que vale la pena, tal vez ser recordado o manifestado. En sociología le llaman el rol social y este significa que yo aprendo un papel en la vida, así como en las obras de teatro. Por eso hay autores, como el caso de Oscar Wilde, que decía que el teatro es la vida, porque aprendes un papel y a veces nosotros en la vida real no sabemos el papel que nos corresponde. Y por eso tenemos malos estudiantes, por eso tenemos malos profesores, por eso tenemos corruptos y lo mencionamos, ¿no? Ciertos corruptos dicen que todos somos corruptos y no es así. A lo mejor a ellos les enseñó su abuelita, pero a nosotros no. Nosotros vamos a aprender a valorar la vida. Entonces, podría entonces proporcionar como viáticos los dos productos más preciosos de la cultura, la racionalidad crítica y la autocrítica. Racionalidad crítica, muchachos. La filosofía no es divagar y decir tonterías. Eso lo podemos hacer y lo dice mucha gente. No, la filosofía es estructurar nuestro pensamiento por medio de una cuestión racionalizada. Si yo racionalizo mi vida, entonces es funcional. Si yo vivo mi vida como me va llegando y mi vida loca, como algunos la hacen, es porque no han construido todavía un aprendizaje de la vida. O como los estudiantes, conforme vayan llegando los conocimientos, voy aprendiendo y si aprendo. No, por eso la escuela funciona, porque es un producto de la racionalidad. Y los estudiantes, si siguen las reglas,
Si estudian precisamente para poder obtener un aprendizaje de la vida, entonces están racionalizando sus actos. Asimismo con los profesores, me voy a inventar una clase, ahí voy diciendo lo que se me ocurra. No, hay una planeación, una forma de dirigir lo que es la clase. Entonces ustedes como estudiantes también tienen que planear su vida. Y eso no es para nada más los estudiantes dentro de los subsistemas educativos. Esto se aplica en otras condiciones, ¿no? Para el trabajo, se aplica para la relación con los amigos. Hay que tener también claro quiénes son amigos y quiénes no, ¿eh? Entonces dice, la racionalidad crítica y la autocrítica. Hay que hablar con nosotros mismos, lo dijimos en la clase. Hay que cambiar la subjetividad, ¿se acuerdan? Los que estuvieron y los que no, hablamos de un señor llamado Frei Beto. Frei Beto mucho tiempo estuvo en la cárcel y él comentó en una escuela de cuadros allá en Venezuela, dijo, estuve en la cárcel pero tuve tiempo para cambiar mi subjetividad, hizo autocrítica, algo que debemos hacer todos. A veces el egoísmo o en ocasiones nuestra subjetividad nos engaña y nos inventamos un mundo que no existe. No, tenemos que relacionarlo con el real y crear un estilo de vida. Eso es una filosofía. También les mencioné lo que pasó con Pepe Mujica. Pepe Mujica igual estuvo mucho tiempo en la cárcel. Y Pepe Mujica también dijo, yo estuve en la cárcel y caminé mucho, no había caminado tanto. Imagínense, le dio muchas vueltas a su celda. Y también comentó, pero tuve tiempo para cambiar mi subjetividad. Muy importante. Fue presidente en el Uruguay, un expresidiario, ¿no? Ahora, la autocrítica no es equivalente solo a la escuela, es equivalente para toda la vida. Si ustedes comprenden que los saberes son de la vida y los saberes son para vivirlos, van a tener una forma de actuar y sobre todo un pensamiento propio para poder vivir. Eso implicaría ser moderno, lo que platicamos, ¿no? La modernidad desde el siglo XV hacia adelante. Ahora, podría entonces, no, eso ya lo dijimos, digo, que permite justamente autoobservarse, mirar hacia adentro. Como dijimos aquí, educaré, alimentar un proceso o manifestación interna. Y después exduceré, extraer, sacar afuera, un proceso externo. Ya tiene que ver con la apreciación. Yo lo aprecié, ahora lo interpreto, lo expreso, lo relaciono con la vida, que es lo único que tengo. Y el mundo que está allá afuera es el espacio, el topos, cuando hablamos sobre la utopía, el topos, lo que se encuentra, en donde nos encontramos inmersos, cada uno de nosotros, y lo que nos permite poder andar y comprender, ¿no? Eso es lo más importante, comprensión. Entonces dice después Edgar Morin, la filosofía reencontraría así su gran y profunda misión de contribuir a la conciencia de la condición humana y al aprendizaje de la vida. Conciencia, fíjense, conciencia humana y el aprendizaje de la vida. El sujeto que es consciente que sus actos están encaminados tal vez para la axiología, con los valores, o con la racionalidad, con el conocimiento, o tal vez hacia la política, la convivencia, o hacia la economía, la distribución de la riqueza. Eso le permite obtener un aprendizaje y muchas de las disciplinas que nosotros estudiamos, o en el caso de la universidad, las licenciaturas se dirigen precisamente para una toma de conciencia. Ahí están los economistas creando modelos económicos, como en el caso actual el neoliberalismo, que está atentando contra la vida, y no solo la del ser humano, sino de la naturaleza. O el caso de la sociología. La sociología, una ciencia que busca entender la lógica de las organizaciones y estructuras humanas, y en relación con la naturaleza es algo que se va a agregar por apenas en un tiempo no muy largo. Se formó la sociología del medio ambiente. De otro lado, la filosofía. Entonces, no estoy de acuerdo. Y si no estoy de acuerdo, tengo algo que decir. Y eso que voy a decir se tiene que manifestar en una observación que yo hago de la vida, pero también una autoobservación. Es tomar conciencia. Un ejemplo, Marx le llamó a eso la conciencia de clase, que yo sé cuál es el lugar que me corresponde dentro de la producción, pero también dentro de las relaciones interpersonales. Tomo conciencia de lo que me corresponde dentro de la vida. Pero también podemos
a eso llamarlo una conciencia social que nos permite construir la cultura de la paz, un tema que se está hablando en distintas esferas de la educación. Podemos hablar sobre la cultura política, que lo plasman, lo van a decir las ciencias políticas, la filosofía política. Nosotros también lo tenemos que recuperar, la filosofía, en especial la educación, filosofía de la educación, que las prácticas políticas están referidas a prácticas con los demás. Entonces, hay que tomar conciencia cuál es lo que me corresponde hacer y sobre todo, qué tipo de aprendizaje voy a obtener. Y sí, la relación que tenemos entre nosotros como personas nos permite entender el mundo. Ustedes hicieron una actividad en donde le preguntaron a un niño, a un adulto, a un joven qué es la vida y para qué sirve pensar. Entonces, sociedades como estas, que se hacen llamar reflexivas, en el lado más romántico, pero muchos denominan sociedades posmodernas, que se supone que han superado la modernidad, o de la información, en donde la información se pone por encima del conocimiento. Entonces ya no basta con conocer, no, ya no nos interesa, es solamente informarnos y estar al día. Y no, el que se informa tiene que hacer una autoobservación y una crítica de la realidad en la que vive. Entonces dices, Morín, como ya lo señalan los cubículos y los cafés de filosofía, la filosofía atañe a la existencia de cada uno y a la vida diaria. El, el existir es estar aquí, ¿no? Dirían los alemanes, la filosofía alemana. Pero si yo estoy aquí, tengo que hacer algo. Porque no puedo ser, pongo, no puedo ser la efigie, solamente estar ahí y nunca moverme, ¿no? La vida implica movimiento. Y si yo tengo movimiento, por lo tanto, voy a actuar. Por eso la metáfora anterior del teatro, la poesía, la música, las artes, ¿no? Visuales, artes plásticas en la actualidad, los, los performances, ¿no? Donde se representan actividades de la vida. Permítanme, me salió algo en la computadora. Bueno, el existir no implica solo ser el mueble o ser el cuadro. No, implica que yo soy el que hizo el mueble y el que hizo el cuadro. Esa es una expresión humana. Hasta los animales lo elaboran, ¿no? Ellos actúan, ellos pueden vivir en cualquier condición. Saben, por medio del instinto o por otras facultades, que deben mantener su vida. Nosotros también lo hacemos. Pero a veces se nos olvida, muchachos, eso es lo contradictorio. Entonces, la filosofía no es una disciplina, es un potencial de interrogación y de reflexión relacionada no solo con los conocimientos y la condición humana, sino también con los grandes problemas de la vida. Y allí se vuelve a relacionar con lo inicial. No estoy de acuerdo. ¿Con qué no estás de acuerdo? Con la problemática que pasa en la sociedad. Perfecto, discutamos, abramos debate. Y allí están los foros. Hay una infinidad de foros en el mundo que discuten temas de relevancia, no solo local, nacional, sino mundial. Hace unos años existió un foro social que estaba hablando del problema del cambio climático. Existen foros de educación. En México hace unos años hubo un foro de educación para expresar cómo debemos, los agentes que formamos parte del fenómeno de la educación, llevar a cabo nuestras prácticas docentes, nuestras buenas prácticas. Y sobre lo que es la política educativa, ¿no? A veces pensamos que la política no se relaciona con la pedagogía o no se relaciona con la educación. No, la política es un instrumento para que nosotros podamos dirigir de forma racional y concientizada lo que va a ser la actividad dentro de la educación. Entonces la filosofía es interrogarnos, siempre preguntar. En las clases hacemos preguntas que no son tan obvias, son preguntas que buscan responder hacia nuestros actos. Y cada uno de nuestros actos obedecen siempre a respuestas, siempre a respuestas. Si no tenemos respuestas, entonces ¿qué? ¿Vivimos solo por vivir? Nada más respiramos porque sí, no es así. Hasta para respirar existe una metodología. Si no, pregunten a los que hacen yoga. Respiran. Hay una forma de relacionar la vida con las actividades del cuerpo. Tiene que ver con el yoga, en el caso de las filosofías orientales. Entonces dice,
En este sentido, el filósofo debería estimular en todo momento la aptitud crítica y autocrítica, fermentos irreemplazables de lucidez e incentivar en todas partes la comprensión humana, obligación fundamental de la cultura. ¿Sí? Toda civilización debe preservar la vida de los demás. Y la cultura, como dijimos, la plantita, que somos cada uno de los integrantes, tenemos que ir creciendo hacia arriba, ¿no? No hacia los lados o morir. A veces nos mueren las plantas, ¿no? También en la sociedad se pueden morir los grupos sociales y hemos visto que dentro de esta modernidad, en el neoliberalismo, están muriendo cada vez más grupos y civilizaciones que pensamos que no son racionales y todo lo contrario, son tan racionales como la modernidad occidental. Ahí está el caso de los quechuas o en el Amazonas, allí no los guaraníes están muriendo y no solo de forma física, sino también de forma del pensamiento, se están muriendo las culturas. Tan solo preguntamos en la clase, el Popol Vuh, los mayas ya no existen y sin embargo hay rastros, allí tenemos el legado arqueológico como el que tenemos en Teotihuacán, pero lo dejamos a la deriva, ya no lo continuamos como pensamiento y sobre todo no buscamos indagar, que indagar es uno de los métodos que se están utilizando dentro de los proyectos educativos y en especial dentro de de la nueva escuela mexicana. Bueno, entonces, ¿qué es filosofía? Tienen que preguntarse, es ustedes muchachos, ¿cuáles van a ser sus objetivos? Los objetivos, le acaba de decir Morín, los volvemos a recuperar, el hacernos críticos para poder reflexionar en la vida, el crear un pensamiento, si vivimos en una civilización, con una cultura, y en especial en México, que es multicultural, convivimos con otras formas del pensamiento, lo maya, lo teotihuacano, lo mexica, lo purepecha, lo wixárika, los tarahumaras, etcétera, infinidad de pensamientos. Entonces tenemos que unificarlo y poder construir lo que es un ser, y lo habíamos dicho, el ser latinoamericano, y en especial el ser mexicano. Si comprendemos que somos seres humanos, entonces la misión es que dentro de las culturas y las civilizaciones construyamos también algo que nos representa. Porque un americano se siente tan inglés, a pesar de que no vive allá en Inglaterra, ¿eh? Y entonces nosotros, que somos un producto conquistado, y dicen los antropólogos, somos el producto de un sincretismo, ¿qué somos? Lo dejo de tarea esa parte, ¿no? Sigan pensando, lo vamos a ir aclarando conforme vaya avanzando el curso. Entonces, los objetivos, la autocrítica, muy importante, siempre cambien, así finalizamos la clase, cambien su forma de pensar, sean auténticos, no se dejen llevar por la homogeneidad de la modernidad, porque a veces nos quedamos callados y siempre callados. No, no se supone que tenemos el logos, podemos hablar, tenemos la crítica, la facultad de poder contradecir lo que decimos. Y dijimos, ¿no? Ah, te critico, profesor, te critico, alumno, hagamos un debate y podemos hacer un foro. Entonces, la filosofía es humana porque representa el quehacer que tiene el ser humano en todas sus manifestaciones políticas, económicas, artísticas, del pensamiento, históricos. Todas ellas las tenemos nosotros en la sociedad mexicana, pero a veces parece que las dejamos pasar, que no nos interesa. No, nos tiene que interesar. Y de allí pensar cómo liberarnos. Yo me libero para poder volver a pensar qué es lo que me corresponde en la vida. Entonces, quiero cerrar con una frase propia, muchachos. Eh, Hace poco escribí algo que llamé los oroseidos. Y voy a citar mi oroseido número 24 y dice de la siguiente forma. La ilustración de un hombre significa que su conocimiento y talento deben estar al servicio de los demás, no al servicio de su engreído ego, porque la ilustración de un hombre va a la par de la ilustración de su pueblo, para engrandecer a su gente y no ser utilizado para la soberbia del que sabe, porque el que sabe no nació sabiendo, entonces aprendió a saber. Y esa es la fórmula de cualquier pueblo próspero que aprende a saber con la finalidad de tener hombres ilustres y no el hombre ilustre. Por eso somos una sociedad multicultural
Y no existe solo hombre ilustre, existen los hombres ilustres. Y ustedes están en ese trayecto, se están formando como estudiantes universitarios dentro de la disciplina de la pedagogía. Para eso va a servir la filosofía. Entonces, esta es la síntesis del curso, muchachos. Espero y les sirva esto que acabamos de comentar como retroalimentación y para entender lo que hablamos en síntesis, lo que es este curso. Los dejo, muchachos, que pasen una excelente tarde. Nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta luego.